Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy empieza el segundo episodio de la maravillosa aventura de métodos y técnicas de investigación en estudios generales. La aventura que todos hemos estado esperando. Eh, primero, bueno, primero hagan esto para saber que están ahí, o saluden o algo, para saber que no le estamos hablando a la almohada de sus respectivas casas. Hagan Hola, el profe. escándalo, hagan el Buenos días, escándalo profe. correspondiente. Eso, el Días. escándalo correspondiente. Buenos Vamos. días, Buenos profe. días, profe. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Muy bien. Ya sabemos que no son las almohadas de la casa, eso es un paso adelante. Que hay vida. Hay vida. Bueno, hoy tenemos, bueno, informaciones importantes para la comunidad. La próxima semana, el profesor Diego, el profesor Alan y yo hablamos de que la próxima semana y la que de hoy en 15 días, vamos a la biblioteca del recinto de Tacares, dos talleres que creemos que son importantes para reforzar las habilidades y las capacidades de investigación que ustedes tienen. Lo primero es una charla sobre el uso de base de datos del CIRDI, el diseño de estrategias de búsqueda de información y cómo reconocer fuentes de información confiables en Internet. Porque como ustedes saben, les explicamos, el producto que tienen que entregar al final del proceso es una investigación bibliográfica. Entonces, y eso no, eso tiene una técnica y hay que saber hacerlo, ¿verdad? No es meterse a Google y teclear las primeras dos comandos, ¿verdad? Que no se le ocurren, es una cosa un poco más complicada que eso. Y también una cosa que es muy debate de nuestro tiempo, que es cómo saber si la noticia que mandó la tía al chat de tías y primos es una información confiable o no es una información confiable para hacer mi trabajo de generales. En términos generales no lo es, pero puede ser que haya un caso en el que sí. Entonces tengo que saber cuándo distinguirlo y cuándo no. Otra semana vamos a tener una charla sobre el tema de la citación bibliográfica en APA, que también es algo que a veces los estudiantes ranquean. Hay bastante resistencia que yo creo que puedo comprender de querer eh, citar en APA, ¿verdad? Porque normalmente los estudiantes dicen, profe, ¿por qué nos tenemos que aprender esa forma si nosotros escribimos de nuestra manera? Pero bueno, ese es el lenguaje de la investigación científica y la investigación académica. Tómenlo como si estuvieran aprendiendo otro lenguaje. Es importante por la misma razón que sería importante que aprendieran inglés, francés o el idioma que quieran estudiar, ¿verdad? Y los enlaces de la actividad, Diego ahora me recordó que ustedes no los tienen, pero yo ahora les voy a enviar un correo después de la clase con las fechas y a sus correos personales, y también lo voy a dejar embebido en la página de mediación virtual de la mía, digamos, la de Filo. Pero para que sepan que eso no es una actividad de Filo, es una actividad de métodos, ¿verdad? Se los estoy explicando. Y eso sería, no sé si Diego y Alan quieran decir algo más en relación con las informaciones importantes para la comunidad. Sí, solamente remarcar que las próximas dos sesiones entonces no nos conectamos con este enlace, ¿verdad? Sino que nos conectamos con ese enlace que estaba comentando el profe Roberto, ¿verdad? O esos enlaces que son proporcionados por la biblioteca, ¿verdad? Recuerden, las próximas dos clases no se conectan a sino que se conectan a ese enlace que el profesor les va a hacer llegar hoy o en los próximos días. Solamente recordarles eso. Y también remarcarles algo muy importante. Ellos tienen una gran cantidad de estas charlas, van a ver la cantidad de recursos que tienen las bibliotecas. Pues se les pide es que las usen. En realidad
la Universidad de Costa Rica gasta un dineral en bases de datos, ¿cómo se llama esto? En texto completo. Tienen todo eso al alcance de la mano y se espera que ustedes lo exploren bastante y que puedan sacar una buena investigación de toda esa información que tienen a la mano. Sí, y ahora que Alan dice eso, mi otro consejo importante es que hagan un esfuerzo por enamorarse de la biblioteca, aunque la biblioteca del recinto de Tacares es pequeña, porque es un recinto pequeño, eh, en realidad las compañeras que dirigen la biblioteca son gente muy competente, yo les tengo en mucha estima, y además la biblioteca, a diferencia de otras bibliotecas más grandes, tiene muchos libros muy interesantes que han estado comprando en el último periodo. Es una biblioteca que es muy activa en comprar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, esto también se les tenía que recordar porque es importante. Muchos de ustedes son becados, ¿verdad? Y parte de los beneficios de ser becado es que pueden mandar a pedir libros, parte de las cosas que pueden hacer. Entonces, no solo lo que dice Alan, ¿verdad? Que la universidad gasta, es decir, si la universidad les cobrara lo que cobran las bases de datos por descargar artículos científicos, ninguno de nosotros tres podría leer, nos tenemos que turnar uno a uno quién va leyendo el artículo científico, que eso es caro. Y bueno, nosotros estudiamos humanidades, en las carreras STEM son más caros todavía, ¿verdad? En ciencias naturales, en tecnologías, ese tipo de cosas. Eh, pero además, ustedes pueden pedir los que les interesen. Es decir, si hay un tema que les parece interesante en su vida, ustedes pueden pedir que se los traigan. Es parte de los beneficios, de los privilegios de estudiar en una universidad pública. A veces uno, con razón, se enoja con la U por algunas cosas que hace que no funcionan bien, pero muchas de las cosas que valdría la pena poder utilizarlas uno a veces las desconoce, ¿no? Las pasa por alto y no es una buena idea. Es mejor sacarle el beneficio a la universidad lo más que uno pueda, ¿verdad? En el buen sentido del término. Okay. Yo quisiera señalar dos cosas. Primero, y esto es un llamado para los estudiantes. Vean, muchachos, hay un detalle importante. Nosotros entendemos que ustedes, digamos, bueno, vienen bueno, todos, ¿verdad? Venimos de casi 3 años de virtualidad. Muchos de ustedes incluso prácticamente todavía no conocen el recinto de Tacares, o muchos de ustedes no conocen la sede de Occidente, no sé, o sea, no sé si, yo sé que los cursos en Tacares pues no podemos asistir presencialmente, pero no sé si estarán asistiendo a otros cursos, por ejemplo, en la sede de Occidente. Mi punto es que además, con el agravante de que es el primer año para ustedes y con este otro aspecto, ¿verdad? De que ustedes no han asistido tal vez físicamente a la universidad, hay una cuestión importante. Ustedes prácticamente no han tenido ni la obligación ni la facilidad de utilizar la biblioteca de manera física. O sea, ustedes vienen de una realidad en la que llevan prácticamente 3 años utilizando nada más que medios digitales, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos plenamente que ustedes en este momento perfectamente pueden decirnos, profesor, nosotros nunca hemos entrado a una biblioteca. O sea, lo entendemos. Yo sé que estoy seguro que es la realidad de la mayoría de ustedes. Perfectamente nos pueden decir, profesor, nunca hemos entrado a la biblioteca del recinto de Tacares y nunca hemos entrado a una biblioteca. Tal vez una vez por allá entraron a alguna otra biblioteca en otra parte. Y entendemos porque, perdonen, la realidad de los últimos 3 años nos llevó a eso, ¿verdad? Nos llevó a eso. Nosotros también, nosotros hasta ahora estamos, y ojo esta palabra, estamos reapropiándonos de los espacios que ofrece la biblioteca. Nosotros teníamos también 2 años y medio sin poder entrar a la biblioteca. Muchachos, hay que tener mucho interés en retomar ese espacio, muchachos. Hay que más bien, en el caso de nosotros es retomarlo, en el caso de ustedes es conocerlo, ¿verdad? Apropiarse de ese espacio.
no, y aquí va mi señalamiento particular, no en los casos de este trabajo de investigación, no se queden únicamente con la investigación por medios digitales. Prohibido, o sea, prohibido. Todos tienen temas, ¿verdad? Y de aquí para atrás es un punto y aparte, digamos. De aquí para atrás, ok, entendemos que tuvieron que apegarse a medios digitales, que limitarse a medios digitales para hacer la investigación. Pero de aquí en adelante, lo lamento muchachos, pero de aquí en adelante no vamos a permitir que la investigación se base simplemente en, como dicen los estudiantes, a mí me hace gracia, cuando están hablando del estado de la cuestión, dicen, Roberto, usted búsquese 5 PDF, Alan, usted búsquese otros 5 PDF, y eso es el estado de la cuestión. ¿Qué es un PDF? Un PDF es un formato de un documento, no es un documento en sí, es un formato. No es lo mismo decir, Roberto, usted 5 libros, tiene que leer y reseñar 5 libros, Alan, usted 5 artículos de revistas especializadas. ¿Me comprenden? No es lo mismo, no es el mismo lenguaje, no es la misma fuente y no es la misma sensación. Entonces, muchachos, este semestre, tarea, apropiarse del espacio, de los espacios y de los materiales que ofrecen las bibliotecas. Ustedes tienen acceso también a las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica en la sede central, ¿verdad? La Rodrigo Facio, ¿verdad? Y ahí hay 3, 4, 5 bibliotecas, ¿verdad? Ustedes tienen acceso a eso. Y tienen tarea, tienen que apropiarse, un momentito, escándalo, tienen, como digo, las motos, tienen que apropiarse de ese espacio, ¿de acuerdo? Esa es su tarea. Y lo otro, el otro detalle, ya no hablo más, es que, si no me equivoco, hoy se celebra el 82 aniversario de la Universidad de Costa Rica y había que ponerse un colorcillo así parecido al de los escudos de la universidad, entonces por eso hoy el celeste, ¿verdad? Pero sí, hoy se celebra, si no me equivoco, el 82 aniversario de la fundación de la Universidad de Costa Rica, 1940, ¿verdad? 1940, ahí inició. Entonces es importante tener eso en mente y ustedes forman parte de esto, ¿verdad? De este mundo universitario que empezó en 1940. Y ya, con esto me callo. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer una primera socialización de lo que han hecho hasta ahora, ¿verdad? Les vamos a pedir, bueno, que presenten el grupo que es, presenten el tema que eligieron, por qué eligieron ese y no otro, en el caso de que hayan tenido que discutir cuál es el que van a elegir. El problema y los objetivos. Y una primera idea de qué piensan hacer este semestre, ¿verdad? Entonces es eso, presentarse, explicar por qué decidieron tomar ese tema, problema, objetivos y una primera idea del trabajo. Y para eso van a tener un tope de 10 minutos, ¿verdad? Después de los 10 minutos va a sonar una trompeta anunciando que es el fin de la sesión. Una moto. Una moto, como esa que pasó ahora. Una moto. Entonces sería eso. Okay. Sí, perdón. No, perdón que interrumpa. Si quieren, cronometramos también por aquello. Ah, bueno, sí. Sí. Tal vez no sea necesario, pero bueno. Sí, no, pero es para ir midiendo el tiempo, más o menos. Para ver cuánto. Sí. Vamos a empezar con uno de mis grupos. Mis 2 grupos están, pero así que quemándose por iniciar. Entonces vamos a iniciar con uno de mis grupos. Y para eso llamamos al banquillo. Primero vamos a empezar con el grupo donde está Kembly Morera, Fabiana Soto, Paola Chavarría, Mónica Quesada y Nicole Rojas. Idealmente, y esto va para todos, idealmente que activen cámara, ¿verdad? Que activen vídeo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Repito las palabras del profe Roberto,
explicar o mencionar el tema, el problema y los objetivos, ¿verdad? Y como dijo el profesor también, a explicar un poquito sobre, explicar con sus palabras el tema de investigación, la investigación y qué ideas tienen para este semestre. Eso es lo que queremos escuchar de cada grupo. Todos lo tienen que hacer, así que no quiero a nadie, ¿cómo se llama?, nervioso o preocupado. No, 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 vamos, esto, la palabra socializar implica eso, compartir algo, pero todos en un ambiente seguro y cómodo. Entonces, el grupo que dije, si todas están, me gustaría que activen video y que inicien. Si quieren compartir pantalla, ya pueden compartir pantalla. Ok, ya tenemos a Fabiana, tenemos a Nicole. Profe, ya Tenemos... se ve la presentación. Sí, 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 sí. Sí. Tenemos a Paola, Nicole, Fabiana y falta alguien, ¿verdad? Falta Kembly. Correcto, Ah, sí. profe. Es que Pero ella ¿Perdón? dijo que le iba, perdón, ella dijo que les iba a enviar un correo para justificar la ausencia. Ella tiene ahí un problema personal, entonces nos dijo que le comunicáramos eso. Ok. Bueno, Perfecto. nosotros decidimos, Perdón, perdón, antes de que inicie, sería genial si hace el documento un poquito más grande, porque nosotros, los que Ok. estamos más grandes, ya nos cuesta leer esto. Perfecto. Todo lo que pueda, todo el ancho ahí que usted pueda. Muy bien. Gracias. Adelante. ok, profe, nosotros ya planeamos un poco lo que íbamos a decir cada una, entonces cada uno va a hacer una parte para que les quede claro el contexto de lo que hicimos. Bueno, empiezo yo con el tema. Antes de eso quería ponerlos en contexto de por qué elegimos ese tema. Vivimos en un país en que la educación está, por decirlo de alguna manera, muy limitada en la parte histórica. Yo me acuerdo que en el colegio, pues, los temas se vieron reducidos, perdón, y pues muchos temas como los campos de concentración y así no eran temas tan tratados y pues me llamó la atención, digamos, que las personas conocieran ese tema y se dieran cuenta de que sí pudo existir o sí existió, diga, eso acá y que puedan absorber un poco más de conocimiento a través de la investigación. Entonces, el tema en sí dice que es la represión y persecución hacia los ciudadanos alemanes que habitaban Costa Rica durante el periodo de 1940 a 1950. ¿Por qué? Bueno, entonces el tema dice represión y persecución, porque si nos ponemos a pensar en años atrás, eh, estas personas eran ciudadanos que los tenían en lista negra. Lista negra es que los perseguían o los reprimían, ¿verdad? Para llevarlos a campos de concentración y por ende la investigación se centra en evidenciar que esto suceda. Entonces, ¿por qué elegimos ciudadanos alemanes? Porque el profe Diego nos comentó que también había represión y persecución contra italianos, contra japoneses, pero al delimitar el tema decidimos utilizar a los alemanes específicamente. ¿Y por qué en el periodo de 1940 a 1950? Cuando pensamos en un periodo en sí, pensamos en un periodo que abarcara tanto un tiempo en guerra como un tiempo posguerra. Entonces, de esa manera delimitamos el tema de investigación para que abarcara de una manera contundente todo lo que queríamos abarcar, valga la redundancia, en el proyecto de investigación. Continúa, Paola, creo que es. Ah, no, yo un Ah, ok. poquito con lo que mencionó Nicole sobre el planteamiento del problema. Habíamos agarrado este lapso de 1939 a 1945 y especialmente, voy a prever, el de 1940 a 1950. Esto porque vimos una perspectiva internacional sobre un conflicto que sería la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nosotros quisimos desarrollar el tema hablando de nuestro país, Costa Rica. ¿Por qué? Nosotros queríamos más o menos dar la idea de que no solo internacionalmente en Europa o Estados Unidos se da estos conflictos, sino que también influencia a tal vez países muy pequeñitos como sería Costa Rica. Por lo tanto, nuestro tema de investigación se basa en estos hechos históricos en territorio costarricense. Y los objetivos. Okay.
Ok, yo voy a mencionar los objetivos. El objetivo general, como ya más o menos lo dijo Nicole, es demostrar la represión y la persecución que sufrieron los ciudadanos alemanes que habitaban en el territorio costarricense en el periodo de 1940 a 1950. Bueno, es el general, pero creo que ya está bastante específico. Aún así, los específicos están aún más, que es describir los hechos históricos sufridos por los alemanes en el territorio costarricense en el periodo de 1940 a 1950, que sería, pues, como ahí lo dice, describir qué fue exactamente lo que sufrieron los alemanes, cómo los reprimieron y cómo los persiguieron y detallar la existencia de campos de concentración en Costa Rica en el periodo de 1940 a 1950, que eso sería como evidenciar que esos campos de concentración sí existieron. Aquí un poquito voy a detallar sobre el estado de la cuestión, que es para buscar la información. Nosotros lo detallamos con dos ejes que nos ayudaría más o menos a darle un enfoque a nuestra investigación, que va más o menos desarrollándose o similar a los objetivos. Bueno, el primer eje, como lo señalé ahí, sería el enfoque de la represión y persecución hacia los alemanes habitados en Costa Rica durante el periodo de 1940 a 1950, como lo hemos mencionado. Y el segundo eje sería la descripción de la existencia de campos de concentración en Costa Rica, los cuales eran utilizados para enviar a los germanos, puesto dado que buscan a declarar la incógnita si realmente hubo el territorio en nacional. Esto más o menos es para dar como un enfoque a la hora de investigar fuentes o encontrar información para ya sea los capítulos que vamos a desarrollar futuramente. Y ahora el marco conceptual, que creo que una compañera nos va a mencionar un poquito de los temas. Sí, bueno, en esta parte nosotros queríamos como enfocarnos en como en las herramientas que decidimos utilizar y que nos ayudaron a guiarnos más que todo a la hora de realizar el trabajo y de hacer tal vez una mejor comprensión de, de todo este tema. Entonces, y que nos lograran entrar en la lectura. Y nosotros quisimos entrarnos con temas como, con definiciones como temas como de la persecución, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el fascismo y muchos más. Entonces, nosotros quisimos, por ejemplo, enfatizar unos que fueron, por ejemplo, el que fue la persecución, que era de uno de los conceptos que quisimos dar a conocer, que fueron más que todo las situaciones y acciones ocurridas en ese tiempo que se reitera mucho y que se mencionaba. También tenemos, por ejemplo, el que era la Guerra Mundial, que quisimos dar énfasis en que, o sea, en las consecuencias que tuvieron, que fue un alcance universal, que decía uno de los autores que utilizamos ahí. Por ejemplo, temas como el fascismo y así. También el genocidio, que explica como el gran auge que tuvo en la sociedad y que demuestra como en sí la realidad que de verdad, de verdaderamente eso existió. Y más que todo que nosotros también queríamos demostrar cómo en Costa Rica eso realmente llegó a suceder y nosotros como que pensamos como que fue más afuera y realmente en Costa Rica también existió. Entonces, más o menos nosotros escogimos varias definiciones para utilizar y siento que esas herramientas nos ayudó demasiado y nos facilitó porque también quisiera comentar como, por ejemplo, a Paola y a mí, que hace poco nos agregamos con las compañeras a hacer el trabajo y realmente esas herramientas ayudan demasiado para que nosotras, o sea, y más que todo el lector pueda comprender de la mejor manera, o sea, lo que lo queremos lograr expresar. Y creo que eso sería. Antes de pasar al siguiente, quisiera comentar algo también de eso. Yo como lectora, como dice el profe Diego, yo no voy a llegar a leer y saberme todo lo que dice el texto. Tal vez yo no tenga conocimiento del significado de
holocausto o de genocidio. Entonces queríamos utilizar estas definiciones para que cuando el lector llegara ya al tema central, digamos, tuviera un previo conocimiento de esas definiciones y no llegara a decir, bueno, me perdí en medio texto porque no sabía qué era la definición. Entonces, teníamos que buscar, cuáles eran esas definiciones para que el lector no estuviera perdido. Entonces, solo como para enfatizar ese punto. Muy bien, chicas. A mí me parece que han presentado lo que habíamos solicitado. Solamente yo no voy a hacer preguntas. Bueno, yo trabajé con ellas con este tema el semestre pasado, entonces lo recuerdo muy bien, entonces le voy a dar el espacio a los otros profesores. Solamente que así como en un minuto y muy rápidamente, ustedes mencionaron la famosa lista negra, ¿verdad? Y yo sé que los profesores sí saben de qué están hablando, pero los otros compañeros no. Entonces no sé si tal vez podrían hacer así algo muy escueto de en qué consistía esa famosa lista negra. Ok, si quieren yo lo explico. Bueno, yo asistí a la charla de seminario Realidad Nacional con el profesor Hammer y él nos explicaba que la lista negra era, bueno, se publicó en un periódico, el cual era una lista de nombres de los ciudadanos alemanes, japoneses e italianos que eran buscados por el gobierno para expropiarles sus bienes y también para llevarlos a campos de concentración de Costa Rica a otros países como Estados Unidos. Entonces, esa lista se publicó para que las personas supieran, por decirlo de alguna manera, quiénes eran esas personas y poder perseguirlos, por decirlo de alguna manera, y pues con el fin de ser llevados a otros lugares. Gracias. Y se prohibía negociar con ellos, interactuar con ellos, ¿verdad? Eso es parte de estar en la lista negra. Gracias, chicas. Muy bien. Profes, no sé si ustedes tienen algo que agregar o algo que mencionar, o algún estudiante también. No, yo felicitarlas y felicitar a Diego, se nota que tiene muy trabajada la cosa. Yo solo tengo una pregunta y una, qué sé yo, una pregunta para que se la lleven, no me tienen que responder, para que la piensen. Que uno, ¿por qué distinguen entre represión y persecución? O sea, ¿por qué dos cosas? Represión y persecución. ¿Por qué esa distinción? Y la otra, que eso no me la tienen que responder, eso solo es para que la piensen, que es, ¿por qué si esto es tan dramático como ustedes lo cuentan, que lo fue, por qué sabemos tan poco sobre eso? Pero eso no me lo tienen que responder, eso es para que la mediten a lo largo del trabajo, porque se los voy a volver a preguntar al final del semestre. Anoten, chicas, anoten esas preguntas del profe, porque es una perspectiva. Uno le manda las preguntas con 16 semanas de antelación, para que luego no digan que los profes hacen exámenes. En guerra avisada muere soldado, profe, recuerde. En guerra avisada muere soldado. Anoten esas preguntas. No sé, profe Alan también. Alan, yo sé que Alan, usted está como loco porque ese tema es histórico y usted dice, pero ¿cómo el profe de literatura las orientó? No es el profe de literatura, es que ellas son muy buenas, es el grupo, no es el profe, no. No, yo no me dejo nada del mérito, pero yo sé que Alan está como diciendo, uy, ese grupo debería estar trabajando conmigo. Salado, Alan, lo siento. No se preocupe. Todos estamos trabajando en lo mismo, en investigación. Alan, este es el momento de brillar, Alan. Pero no, está muy bien. Estaba viendo que ahí donde más o menos entre la bibliografía que estaban citando, que pude ver más o menos tienen los autores base, en este caso, que es los trabajos de Peters y de Torres. No sé si por ahí estará también el trabajo de Claudia Vargas. Hay un autor también que es Denis Arias, que trata sobre lo que fue la recepción del nazismo en Costa Rica. Eso también les puede tal vez dar un poco más de pistas sobre el tratamiento que se les dio en este caso a los alemanes. Y tal vez ahí ustedes, no sé si lo habrán tomado en cuenta, pero
lo que también deberían tomar en cuenta un poco es la relación precisamente entre Costa Rica y los Estados Unidos. Son los poderes, los poderes, por así decir, aliados, porque recuerden que eso es es un mandato, por así decirlo, casi de Washington, para que en los países que se supone que que están aliados, persigan a estos grupos, persigan a estos ciudadanos, como ustedes lo dicen. No solamente sucedió en Estados Unidos, sino que eso sucedió en en toda América Latina. Entonces, y precisamente aquellos en donde los alemanes tenían muchos bienes. Pues como ustedes lo vieron en las lecturas, la persecución se dio más hacia lo que fue la expropiación de bienes de alemanes. Eso está, pues no digo que está completamente estudiado, porque nada, cuando ustedes les digan que un tema está ya muy estudiado, no hagan caso, porque todos los temas siempre tienen alguna beta que se les puede explotar. Pero sí, para que tomen en cuenta ese aspecto. Sí, más o menos como dice el profesor, hablando de Estados Unidos y mencionando antes sobre la lista negra. De hecho, esta lista negra no la hace Costa Rica, la envía a Estados Unidos para que Costa Rica la publique y ponga en marcha a quienes tienen que capturar. Correcto. Muy bien, chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren, pueden ya retirar el documento, y si quieren, desactivar el video, como ustedes quieran. Y daríamos paso a un grupo Uno de los ¿de míos. quién? Ahora me toca. Adelante. Toca el Otra grupo. aclaración. Disculpen, otra aclaración, profes. Estamos a la orden. Esos temas son deliciosamente, están muy bien investigados aquí. Si yo puedo aportar alguna otra observación, pueden escribirme, estamos a la orden. Gracias, profe. Muchas gracias. Ahora le corresponde al grupo de Nazaret Villanueva, Kevin Cibaja, Joseph Zúñiga, Alison Cristán y Fiorella González. La misma indicación, si pueden poner la cámara, es lo más recomendado. Profe, Ujú. yo nada más le iba a decir que es que mi internet está un poco lento y yo voy a compartir el documento, entonces no sé si me permiten no encender la cámara, porque si no se traba horrible. Ok, pero si necesita, me lo puede mandar a mi correo y yo lo comparto. Para que lo compartas, ¿eh? Sí, porque creo que es útil verlo. Ah, bueno, de ahí. Está bien, también. Puede ser. ¿Me lo puede enviar entonces? Bueno, si quiere, voy a empezar a compartir yo, profe, y si da alguna complicación, entonces se lo mando para que continúe este mejor. Listo, adelante entonces, Nazaret. Perdón, Nazaret, Kevin, Joseph, Alison y Fiorella. Lo mismo para ellos, que por favor pongan el video para verles las caras. Ahí pueden ver, sí. Hágalo, Ok. hágalo un poquito más grande el documento, como le pedí a la compañera anterior. Ok. Entonces, No como se ahí. ría, no se ría, no sea malilla. Cuando llega a esta edad se va a dar cuenta cómo es la cosa. Como ahí, profe, está bien. Gracias, sí, gracias. Los miopes somos Ok. un grupo muy olvidado dentro de las luchas sociales. Bueno, la primera era la compañera Fiorella, no sé si está por ahí presente. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, buenos días. Para empezar, nosotros elegimos el tema de ansiedad y depresión, sus causas y repercusiones en los estudiantes universitarios del año 2012 al 2022, o sea, es un periodo de 10 años. Ok, en resumen, lo escogimos así porque son los años en los que se ha reflejado, se han manifestado más trastornos de ansiedad y depresión en la población universitaria, y porque también queremos saber las causas del por qué ha sido así
y también porque muchísimos de nosotros nos sentimos identificados con el caso, puesto que somos básicamente lo que la población a la que se está investigando. Queremos saber también si la universidad es consciente muchas veces de que genera esto en sus estudiantes, de si contamos con los recursos, del por qué nos está sucediendo o está incrementándose, y también cómo podemos hacer un buen manejo de nuestras emociones o de nuestras responsabilidades para no llegar a esto, para no llegar a desarrollar este tipo de trastornos que a veces, bueno, no a veces, muchas veces pueden complicar más de lo que ya es el periodo universitario. Entonces, sí, eso es en resumen el tema y el por qué, y lo dejo con mi compañera. Bueno, por acá con los objetivos, tenemos el objetivo general. El objetivo general se basa en examinar causas y repercusiones de la ansiedad y de la depresión, como mencionaba la compañera, en estudiantes universitarios, en este periodo desde el 2012 al 2022, mediante investigación de fuentes confiables, con el fin de poder concientizar a la población sobre la salud mental de esta otra población. Como objetivos específicos también tenemos cuestionar factores externos e internos que llevan a esta población a sufrir estos trastornos, exponer también dificultades que viven las personas estudiantes al ingresar a la universidad e intentar mantenerse en ella, ya que en muchos casos podemos ver que los estudiantes suelen sufrir mucho para poder mantenerse en la universidad, o tal vez se sienten presionados de cierta forma. Y también brindar conocimientos sobre métodos de asistencia en casos de depresión y ansiedad que se brindan en las universidades. Ok, bueno, lo siguiente es el marco teórico. Tenemos básicamente todo el desarrollo de la investigación que hemos hecho. Así, en un breve resumen, hablamos de varios trastornos, en lo que es un trastorno en sí, que bueno, de hecho, si como tal lo buscan en algún diccionario o algo, dice que un trastorno son los cambios o alteraciones en el desarrollo normal de un proceso. En este caso nos estamos enfocando a trastornos mentales, digamos, entonces es como la alteración al desarrollo del proceso mental en este caso. Hay varios ejemplos, como el trastorno de estrés postraumático, el trastorno incluso de estrés postparto, el de depresión y el de ansiedad generalizada, que estos últimos dos son los que vamos a enfatizar más en la investigación. Estos trastornos, bueno, como ya lo mencioné, afectan mucho la parte mental, ¿verdad? El desarrollo mental, con pensamientos, pues suicidas, en el caso de la depresión. En el caso de la ansiedad es una problemática para el tema de la concentración, afecta mucho a la concentración de los estudiantes, y a tema, ¿cómo lo explico? O sea, es una relación tanto mental como física, porque estos trastornos, aunque son mentales, también conllevan consecuencias físicas, que son como la fatiga, el cansancio, eso que se siente el cuerpo siempre muy cansado y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues aquí está como toda la investigación sobre esa parte. Y los dejo con el compañero Joseph, que nos va a explicar un poco sobre los instrumentos de análisis. Ok, bueno, se va a enfocar en una metodología mixta, ya que el paradigma cualitativo nos sirve porque vamos a recaudar información sobre todos esos problemas y factores que afectan a la población estudiantil, y la parte cuantitativa, como pueden ver en los instrumentos de análisis, se van a realizar encuestas. Entonces queremos recopilar esos datos para analizarlos y exponer la información para intentar dar ayuda en lo que es este tema. Bueno, el primer punto son las entrevistas, porque necesitamos saber para la investigación y para los resultados qué son esos factores y cosas que afectan a los estudiantes.
a la hora de tener estos trastornos mentales. Se va a realizar una encuesta, ya sea vía virtual o sí, creo que lo mejor es virtual, para hacerle ciertas preguntas. No sé si la compañera puede bajar para, ahí estarían viendo las preguntas que tenemos planteadas. Todavía se pueden cambiar, agregar o estamos decidiendo las que vamos a usar en la encuesta y en la entrevista, pero serían estas algunas de las preguntas, ahí las pueden ver en pantalla. Y la última etapa sería brindar conocimiento. Con esto nos referimos a que este trabajo no es, o sea, obviamente es para nosotros, para este curso, pero queremos exponer todo esto porque es un trabajo muy de la población estudiantil, nos involucra y queremos que este trabajo sirva, que sea de utilidad. Entonces vamos a exponer toda esa información lo mejor que se pueda desde la virtualidad. Eso sería. Profe, creo que eso es todo. Fue como un resumen del resumen y ya. Bueno, hay que dejar de compartir la pantalla. No, Saret. Perdón, antes de, pueden, ahí. Sí, había que seguirla, mantenerla. ¿La Sí, puedo? es que quería ver los objetivos específicos otra vez. Ya Pero, sí. comparto otra vez, profe. Ok, gracias. Pregunta, chicos, ustedes, Roberto, ¿ellos trabajaron con ustedes el semestre pasado o este grupo es completamente...? No, este es el primer semestre que trabajo en generales. Entonces, ok. Profe, solo para aclarar, ninguno de nosotros había estado en este grupo, si no me equivoco. Ajá, nosotros, eso le iba a decir, somos sí. como un rejuntadito. No digan eso, digan expatriados. Es un ensamble que suena más elegante. Sí, suena más lindo. Digan que es un grupo holístico, nada más. Chicos, una pregunta. ¿Con cuál profesor trabajaron esta investigación? O sea, no, vean, aquí no le tiramos piedras a nadie, pero sí hay aspectos importantes que debemos saber. ¿Con cuál profe trabajaron? Bueno, el proyecto lo hice yo y el profesor nuestro profesor tutor, por decirlo así, es el profesor Osvaldo Montero, que trabaja en la sede Occidente, en San Ramón. Ajá. Sí. Claro, yo he trabajado con Osvaldo. Vean, es que, bueno, yo no sé si vamos a ver. Aquí hay una cuestión del deber ser, ¿verdad? Lo que debe ser y a veces lo que se hace. Por eso le preguntaba que con cuál profesor, porque hay profesores, digamos, o sea, todos los profesores tenemos nuestras formas de matar las pulgas, como dicen, ¿verdad? Pero a mí me extraña, digamos, porque ustedes en este trabajo plantean hacer entrevistas y encuestas, digamos. Y bueno, nosotros lo dijimos hace días, ¿verdad? Cuando vimos el programa. Estas investigaciones deben ser, ¿verdad? Deben ser de corte de tipo bibliográfico documental. O sea, el programa dice que en estas investigaciones no se deben hacer trabajos de campo. ¿Qué es un trabajo de campo? Justamente eso, una entrevista o una encuesta. Yo sé que ustedes me pueden decir, profesor, pero es que podemos hacerlo por Google, ¿cómo se llama esto? ¿Google qué? Google Forms, o no sé cómo se llama. Que podemos hacer las entrevistas a distancia, que podemos hacer, ¿verdad? Hay un montón de herramientas que se pueden usar. Yo estoy de acuerdo. Pero yo sí quiero señalar eso, ¿verdad? Quiero señalar eso. Al menos con mis grupos, yo siempre tuve que serlo, tuve que ser muy tajante en decirles, no propongan nada que incluya ningún tipo de trabajo de campo, porque no nos lo permiten, a nosotros no nos lo permiten, el programa lo dice. Pero repito, yo no sé, me imagino que Osvaldo lo permitió, digamos, pensando en, no sé si hablaron de eso, esa es mi pregunta, ¿hablaron de eso en algún momento?
que lo iban a Pues hacer. sí, de hecho, bueno, y nosotros obviamente durante todo el semestre estuvimos enviándole avances y todo, estuvimos conectándonos con él a reuniones, ¿verdad? Para que nos ayudara. Y pues de hecho nunca nos mencionó algo de que estaba prohibido hacer trabajo de campo. De hecho le gustó mucho la idea y por eso está ahí, digamos, ahí esa es la revisión final, ahí está todo lo que él nos permitió. Entonces, pues de hecho no sé si tengo que cambiarlo, y si me pueden orientar en otras formas de cómo cambiar eso, porque yo ya tenía como muy claro eso y ahora pues habría que Sí. cambiar una gran parte, porque también habría que modificar entonces los instrumentos e incluso las etapas. Entonces, y no sé. Sí. Hombre, en ese caso, yo, digámosle, no sé qué piensan los otros profes, ¿verdad? De eso, por eso les digo, esto no es una guillotina que le vamos a decir, no, aquí le corto, no, sino que yo planteo el tema y no sé los profes qué piensan, ¿verdad? Si están de acuerdo o no sé. Yo les iba a decir porque, bueno, con ellos, como es un ensamble holístico, lo primero que tenían que hacer era discutir entre ellos cuál era el trabajo y venir a presentarlo. Entonces, de hecho, es la primera retroalimentación que reciben. Entonces, en esto, chicos y chicas, primero, porque como el colegio nos malacostumbra mucho a eso, entonces uno siempre tiene la situación como la sensación como que los profes lo regañan a uno, ¿verdad? Y en realidad tómenselo como lo que es eh, corregir, ¿verdad? La situación. Entonces, ahí sí, un primer problema que van a tener que reorganizar, que es no pueden hacer trabajo de campo. Es decir, el programa es muy tajante en que tiene que hacerse una investigación bibliográfica. Entonces, no puede ser con encuestas. Además, esto es importante también a nivel de investigación, para que lo sepan desde ahora, es diferente, por ejemplo, la investigación del grupo anterior, que es una investigación histórica, donde quienes sufrieron lo que sufrieron, salvo que sean personas muy mayores, ya no están, es decir, no son personas vivientes, que cuando uno quiere hacer un trabajo con personas vivas, ¿verdad? Y temas como la depresión o información médica es una información que está muy cuidada. Hay todo un debate moderno, contemporáneo, sobre el uso de datos médicos de las personas, ¿verdad? Cuando uno tiene 18 años, eso no tiene ninguna relevancia porque a los 18 años uno cree que va a ser inmortal y nunca va a morir. Y todos los que hemos tenido 18 años estamos seguros que a los 18 años ¿no? El mundo está ahí para comérselo. Pero en el mundo contemporáneo, de hecho, si siguen un poco la política nacional, una de las crisis políticas más importantes que tuvo el presidente anterior tuvo que ver con el problema del uso de los datos, ¿verdad? Que es el escándalo de OPAT y eso, que hizo una crisis política muy intensa el presidente. Tiene que ver con qué datos puede preguntarle a uno de las cosas. Por ejemplo, datos sobre la salud, si uno está enfermo o no. Por ejemplo, ahora nuestra señora ministra de este gobierno va a tener una crisis porque divulgó, la llamaron al parlamento por eso, divulgó datos sobre las personas que tienen VIH, SIDA. Está prohibido, prohibidísimo, prohibidísimo. Y también datos de salud mental, ¿verdad? Y eso ustedes no lo tienen por qué saber. De hecho, esto es parte del aprendizaje. Pero bueno, ya lo saben. Ahora, no se Perdón, agobien. profe. Em, sí, bueno, de hecho, algo de eso nos había mencionado el profesor Osvaldo y por eso nosotros Perdón, Nazaret, si te fue el sonido. casi que las citas que usábamos en la investigación previas, ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí lo escucho. Disculpe. Que no, eso, que las investigaciones previas que hicimos, digamos, fue como de estudios muy generales que hicieron, así como de que le aplicaron un estudio a tantos estudiantes de una universidad y estos fueron los resultados. En realidad no hay nada así como muy específico a una persona, todo es
No, yo entiendo, pero vean, mi idea, les tiro de tirón así las observaciones que yo les veo y no se agobien porque aquí el profe Diego y el profe Alan les pueden contar qué es lo que significa hacer un trabajo de maestría y cuántas veces se lo devuelven a uno capítulo por capítulo. Entonces eso es parte de la vida de un investigador. Entonces, no se preocupen, aquí no hay nada que no haya pasado nunca. Entonces tienen que replantearlo porque no lo pueden hacer con encuesta. Hay una sugerencia que yo les tengo, el periodo que están estudiando es un periodo muy largo, ¿verdad? Porque están desde el 2012 hasta el 2021 y tienen un problema ahí, que hay un hecho, yo lo haría muchísimo más corto, porque hay un hecho que es, ¿por qué nosotros empezamos a hablar de depresión en las universidades? ¿Verdad? Porque aquí Diego y Alan no me dejan mentir, cuando nosotros estudiamos, cuando estuvimos en generales, nadie hablaba de eso. O sea, eso no era un tema. No había, nunca leímos sobre eso, no se discutía sobre eso, no se investigaba sobre eso. No en estudiantes, por lo menos. Entonces, hay algo que ha colocado eso como un tema y que, como dijo muy bien Fiorella, es un tema que nos interesa porque es que nos toca a nosotros. Entonces, eso está muy bien. Cuando uno quiere investigar algo que lo toca a uno tiene más motivos para investigar. Pero yo haría más corto porque lo que dinamitó eso fue la pandemia, ¿verdad? Es decir, yo haría un periodo más cortito, de un poquito antes de la pandemia y el periodo pandemia y pospandemia, porque los acota más y es más preciso porque hay un hecho que habría que investigar y que justificar, que fue el encierro, lo que hizo eso y todo el problema de la falta de socialización directa y todo este tipo de problemas. Bueno, ahí habría una reflexión de por qué es que esto empezó a plantearse. Y luego, en vez de la encuesta, yo le recomendaría, porque además no se puede y no está, es decir, hacer ese tipo de preguntas se ocupa una cosa que se llama consentimiento informado, que es una explicación a quienes se les van a preguntar por qué se les va a preguntar eso y cómo van a usar esos datos ustedes. Eso es otro nivel de investigación que no les toca a ustedes, entonces no se preocupen por eso. Pero yo les recomendaría que cambiaran. Si subes un poco, Nazaret, en el objetivo específico, solo para hacerles dos recomendaciones. Si puedes volver al objetivo específico para arriba. Para arriba. No, perdón, el general. Disculpen, estoy confundiendo. Entonces, examinar las causas y repercusiones de la ansiedad y la depresión. Ahí tienen dos conceptos. Ahí tienen que pensar si quieren usar dos o uno, siempre. Porque una cosa es la ansiedad, otra cosa es la depresión. Entonces, como siempre, mejor acotado, o ansiedad o depresión. Si quieren hacer los dos, son dos conceptos. Entonces, más. El periodo me parece que tendría que ser más cortito, digamos 2018, 2022, me parece razonable. Y creo que la parte final, mediante investigación de fuentes confiables con fin de concientizar, yo creo que eso no les toca a ustedes, porque hay instituciones en la U que hacen eso. En realidad, el objetivo general tendría que ser eso, ¿verdad? Examinar las causas y las repercusiones de la depresión de los estudiantes y la respuesta institucional de la universidad. Eso es lo que haría, porque a ustedes no les toca concientizar eso, ¿verdad? Lo que les toca es decir, bueno, cómo la universidad respondió a esa crisis, ¿verdad? Y ahí ustedes ya pueden hacer la investigación bibliográfica como tal, que hay varias que tienen que buscar investigaciones ya de la U, sobre todo de la Escuela de Psicología, creo que es lo que más ha investigado eso, sobre ese problema, sobre el problema de la depresión y el estrés en los estudiantes. Entonces pueden hacer una investigación bibliográfica, no tienen que hacerle encuestas a nadie porque es que ya alguien hizo eso y ya tiene los datos. Entonces lo que tienen que hacer es buscarlos en la Escuela de Psicología, buscarlos en vida estudiantil, buscarlo en la oficina de becas, buscarlo en orientación, buscarlo en el consejo universitario, ¿verdad? Y lo que sí podrían poner, pero eso no sería un objetivo general, sino un específico, es qué instituciones y qué respuestas da la universidad. Y ahí sí, ustedes dicen, bueno, la universidad tiene estas instituciones que se encargan de esto, estos departamentos, y así es como responden a este problema. O pueden llegar a la conclusión de que no hay ninguna, y entonces todo el mundo está al garete. No creo que eso sea
el resultado final, pero eso es lo que tendrían que investigar, ¿verdad? Entonces esas serían mis recomendaciones así de primera entrada para que replanteen el trabajo. No sé si Alan tiene algo más que aportarles. Voy a tratar de ser un poco breve para ir midiendo el tiempo con los otros grupos. Lo que dice el profesor Roberto es muy importante, sobre todo por lo que es la cuestión o la parte de lo que son los problemas asociados a ansiedad y depresión. Como dice el profesor, hay que hacerlo un poco más corto, pero también yo recomendaría, y aquí no sé si digamos, si eso resultaría un problema, porque el autor que les iba a recomendar es un autor que está en inglés, entonces no sé cómo estarán de el idioma o si habrá, digamos, ya se habrá traducido algún trabajo de este autor que es precisamente el que trata esos cómo precisamente las últimas generaciones están empezando a sufrir todos estos problemas o estos problemas asociados a la ansiedad y a la depresión, pero que tienen que ver tanto con la pandemia como con otra cuestión que es vital, que es esto, que es el aparatito este. Y no solamente los dispositivos electrónicos, sino también todo lo que es los problemas, por así decirlo, asociados a la depresión y ansiedad causado por las redes sociales. Entonces también esa es otra cuestión que ha estado afectando las últimas, a las generaciones más jóvenes, de hecho. Entonces no sé si les puedo recomendar tal vez que busquen si hay trabajos se los puedo escribir al chat de este autor. Yo no sé si los profesores lo han leído. Yo creo que yo tengo el libro por ahí en digital, se los puedo facilitar. Este es precisamente una lista en tratamiento, vamos a ver, de cuestiones, de problemas asociados a la ansiedad, y él estudia precisamente a los universitarios, a las generaciones que entraron en la última década a la universidad, que empiezan a ver problemas de ansiedad, incluso el aumento en suicidios en Estados Unidos debido a este tipo, digamos, de problemas asociados a lo que son redes sociales. Entonces, tal vez por ahí les puedo recomendar eso. No, sería únicamente eso de momento. Uy, ya que Alan hizo eso, yo sí tenía un par de recomendaciones, también se las dejo ahí. Hay un libro que se llama Sedados, de James Davis, que eso no sé si está en la biblioteca. Creo que sí, pero no estoy seguro. Y hay otro, este estoy seguro que está en la biblioteca porque ese yo lo mandé a pedir, entonces estoy seguro que está, que se llama Anatomía de una epidemia, de Robert Whittaker. Gracias a Alan porque me acordó que teníamos que recomendarles autores. Ya se me olvidó eso. El de Davis no estoy seguro si está en la biblioteca. Pero el de Robert Whittaker estoy seguro que está en la biblioteca. Entonces eso es también para preguntarles. Cada uno de estos autores, además ustedes los pueden buscar en las bases de datos porque están los libros, pero también tienen artículos más cortos. Entonces la gracia es ir a buscarlos, a ver qué más hay de eso. ¿Ya está traducido, Roberto? ¿Cuál? Ese que dice, esos dos que dice usted, ¿qué dice usted? Ese está en Capitán Swing y Anatomía está en la biblioteca, yo lo mandé a pedir. Pues, estoy seguro que está porque yo lo saqué y todo de la biblioteca. Solamente agregar, ¿verdad? Y para tranquilizar a los compañeros del grupo que acaba de presentar. O sea, no crean que es que les estamos diciendo que ese trabajo no lo pueden, o sea, sí lo pueden, claro que sí. Solamente tienen que hacer algunos ajustes, que creo que Roberto ya señaló uno, que es el cambio del periodo, ¿verdad? Del lapso que ustedes establecieron, número uno. Y número dos, no basar la información en lo que puedan obtener a partir de entrevistas o encuestas,
sino basar la investigación a partir de lo que ya se ha dicho sobre ese periodo y sobre ese tema. Es simplemente, en resumen, cambiar una investigación de corte cuantitativo, digamos, o de corte, digamos, de trabajo de campo, por decirlo así, y modificarla a una investigación de tipo, como dijimos antes, documental, ¿cómo fue? Ya se me fue la palabra. Bibliográfica documental, gracias, bibliográfica documental. Eso es todo. Hay que hacer ajustes aquí y allá, no es un solo ajuste en el tema, por ejemplo, no, hay que ajustar los objetivos específicos, hay que ajustar el objetivo general, ajustar el tema también. Por ejemplo, un detalle importante, nunca den nada por obvio o por sentado. Ustedes en el tema nada más dicen estudiantes universitarios, pero ¿cuáles estudiantes universitarios? Del mundo. Tienen que decir, si se están enfocando en Costa Rica, porque este trabajo, ¿qué pasa si cae en manos de un extranjero? ¿Cómo va a saber que está hablando de Costa Rica? No. En un trabajo de investigación, nada es obvio. Recuerden eso, nada. Todo tiene que estar en el papel. Si el vecino se encuentra este trabajo y lo lee, lo tiene que entender, ¿verdad? Lo tiene que entender. Ustedes, digamos, y estoy hablando para todos, no pueden partir del hecho, sí, el profesor sabe que es de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? No, el profesor no sabe y ustedes tienen que pensar en estos trabajos para que cualquier persona que lo lea lo entienda. Entonces, si están hablando de estudiantes universitarios, ¿cuáles universidades? ¿En cuál país? ¿Verdad? ¿O es una universidad solamente? Ok, entonces tienen que detallar todo eso. Todos esos datos tienen que estar ahí en el tema, en la delimitación, en los objetivos. Y una última recomendación, yo siempre, no sé, eso cada quien, ¿verdad? Pero siempre en objetivos específicos, más de 2 objetivos específicos es enredarse uno solo, ¿verdad? 2 objetivos específicos es más que suficiente. Ya 3 o 4 es meterse uno mismo, meterse en camisa de 11 varas. Y ya, con eso terminamos. O termino yo al menos. Listo. Siguiente. Siguiente, vamos con el grupo de Alan. Que son... Sería en este caso Milena Calderón, Jeremy Brown, Esteban Vázquez, Daniela Monge y Víctor Cajina. Buenos días, profesores, compañeras, compañeros. Buenos días. Buenos días, ya voy a compartir la pantalla. Ajá, eso le iba a decir. Bueno, voy a empezar hablándoles un poco de el tema que fue el estudio descriptivo de la desigualdad en la educación superior de Costa Rica entre 2010 y 2020. Bueno, nosotros trabajamos con la profe Gabriela, que es de San Ramón, es de historia. Al principio nosotros queríamos trabajar los años de pandemia nada más, pero ya lo voy a matar. A la profe no le pareció porque decía que tal vez no encontrábamos tanta información. Entonces nos dijo que trabajáramos estos 10 años. Entonces nosotros en sí lo que tratamos, digamos, con este trabajo fue como hablar de la desigualdad y un poco de los lugares que tienen más desigualdad. Digamos, vimos que tal vez en las zonas rurales, aunque hay desigualdad, la educación a veces es mejor o los alumnos son como más entregados tal vez al estudio. También vimos que se da mucha desigualdad como de personas de zonas rurales en zonas urbanas. Bueno, también, voy a pasar a los objetivos. Bueno, perdón que le interrumpa. Cabe mencionar que Milena estaba sola aquí y entonces el trabajo que estamos realizando es el de ella. Ella se unió con nosotros, a Jeremy, a Daniel, a Joao y persona.
También, bueno, hicimos lo que es la delimitación conceptual, que ahí trabajamos los conceptos que son desigualdad. Trabajamos también, si quieres los pongo por aquí. Aquí están, la pobreza y la educación superior. Trabajamos lo que son como las formas de conseguir la ayuda, lo que son becas, instituciones para el estudio, pero basándonos siempre en la educación superior, digamos, en por qué cuesta tanto, digamos, que la mayoría de personas terminamos el colegio, pero por qué cuesta tanto entrar a la U. Entonces trabajamos lo que es pobreza, las brechas que habían en los lugares, y si, digamos, el género de las personas tenía algo que ver, ¿verdad? Y trabajamos la desigualdad también, tanto en la economía como en si los profesores de zonas rurales eran como menos adaptados, tal vez a la forma de explicar o algo. Sí, y por aquí están los... ¿Solo yo perdí el audio o es que la compañera no está hablando o la perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Iba a preguntar que si la compañera está teniendo problemas con internet, porque a mí también se me pegó. Creí que era el mío. Ok. Tenemos unos segundos, a ver. ¿Quién Voy estaba a hablando? preguntarle. Milena. Ok. Sí, me acaba de decir que se le fue el internet. Sí, es que no, son toque. ya vuelvo a compartir, es que bueno, mi internet es el mismo de NASA y pues está malísimo. Bueno, como objetivo general, tenemos describir la relación entre la pobreza y el acceso a la educación superior entre el año 2010 y el 2020 para comprender la importancia de la educación como factor de igualdad y desarrollo en Costa Rica. Y como objetivos específicos tenemos identificar las principales dificultades del sistema educativo costarricense para detallar el acceso a sectores vulnerables a la educación superior pública entre estos años. Como segundo objetivo específico tenemos detallar los principales factores que intervienen en el acceso de la población pobre a la educación superior pública entre 2010 y 2020 para lograr alcanzar un alto nivel educativo y reducir la desigualdad en las futuras generaciones. Como tercero tenemos caracterizar los programas de ayuda socioeconómica de las universidades públicas entre 2010 y el 2020 para evaluar los alcances y las limitaciones de las políticas institucionales. Puede bajar ahí un poco, Mile. En relación con la igualdad educativa en Costa Rica. Y bueno, lo que planeamos hacer este semestre, bueno, nuestra información toda fue recolectada de manera virtual. Entonces ahora queríamos como recolectar información de forma física, porque obviamente se va a notar un montón la diferencia, ¿verdad? De leer un libro ya con más información a sacarla de artículos, que fue la mayoría de nuestra información salió de artículos. Entonces nos gustaría eso y también darle como un cierre a todos los puntos que investigamos acá. Sí, No sé si digamos, mis compañeros tienen algo más. concluir los objetivos y exacto, lo que dice Emilio, básicamente asistir a la biblioteca de la universidad a investigar datos físicos y Esperando que logremos dar con estos datos, porque me parece que la mayoría son no sé si algún compañero como tiene algo más que compartir. De mi parte creo que sería todo.
como de censos, me parece que es donde se obtiene más esto, y esperemos que logremos encontrar libros con esta información. Eso sería todo. No quite, por favor, no quite esa vista que tenemos ahora, no la mueva, por favor. Ya está bien, profe. Ok, pregunta, vamos a ver, ustedes en este punto ya realizaron un estado de la cuestión. ¿Encontraron algo? ¿Cómo les fue en la búsqueda? ¿Es un tema del que se ha hablado? ¿Encontraron algo específico? ¿Cómo les fue? Sí, profe, si quiere también la puedo enseñar un poco. Nosotros lo que hicimos fue lograr la cuestión global y local, me parece que es. Bueno, aquí tenemos uno. Ahí encontramos, hubieron partes de censos, como decía Jeremy, también encontramos lo que era un poco del COVID, porque como cogíamos el año del 2020 también, entonces como que también hubo un poco de información del COVID, de cómo afectó, pero no nos basamos mucho en eso, fue así como por encima que lo vimos. También vimos lo que fueron las instituciones, hablamos un poco de las instituciones que ayudan a becas y así para poder estudiar. Sí, más como un marco referencial, es lo que tienen hasta el momento. Ok, muy bien. Vamos a ver, empiezo yo, profes. Entonces, sí, ya que estoy aquí, voy. No, digamos, vamos a ver, hay varias cosas positivas. El tema está muy interesante y por supuesto que más para ustedes como estudiantes, ¿verdad? Buenísimo. A mí lo que me preocupa es, no sé, o sea, me declaro ignorante, no sé si existe información detallada, ¿verdad? Como ustedes dijeron, sobre censos o detalles sobre este tema. Y lo que me preocupa es que mucha de esa información, si es que existe, probablemente la manejen las universidades públicas. O sea, el TEC, la UNA, la UCR y la UNED, y probablemente estas tres primeras con más fuerza, ¿verdad? Son universidades que sí manejan esta información, ¿verdad? O sea, la Universidad de Costa Rica, para poner un ejemplo, sabe más o menos, ¿verdad? O tiene números, estadísticas sobre estos temas, pero yo no sé si esa información estará dispuesta, digamos, estará a la mano. Esa es como mi preocupación, el acceso a la información. Por eso les pregunté que cómo les había ido en esa búsqueda de información. Profe, bueno, nosotros al menos, yo en una de las partes del estado de la cuestión, lo que encontré fue un documento, era como un libro, me parece, que dio la UCR donde explicaba, digamos, detalladamente con números y todo, digamos, cómo había cambiado los aportes económicos. Sí era bastante extenso y sí explicaba muy bien, la verdad. Yo creo que todavía lo tengo por ahí en destacados, no sé si después se lo paso a Alan, creo que es el profe con el que vamos a trabajar, para que lo vea, porque ese sí venía con bastante información. Creo que fue la información más concreta, digamos, más centrada en el tema que encontramos en toda la investigación, porque lo demás era, digamos, aunque se basaba en el tema, pues ya eran como conceptos de desigualdad, vimos como lo que era Huetar Norte, me parece un poco, como para hablar de la desigualdad, pero así centrado en el tema, creo que ese documento fue el que más se acercó. Esa es mi preocupación, pero bueno, solo ustedes recuerden, yo siempre les digo a los estudiantes de investigación, ustedes son los especialistas del tema, y tienen que saber más que nosotros sobre el tema, así que ojalá que tengan acceso ahora, tal vez con más acceso a las bibliotecas, tal vez encuentren más. Sí, yo les tenía varias observaciones, chicos. Bueno, me parece que está muy bien acotado, o sea, lo que quieren hacer, pero me da la sensación de que es mucho lo que se están proponiendo hacer, ¿verdad? Que les va a quedar un poco grande.
por el periodo y por el espacio, por el tiempo y por el espacio, que es los sensorios de Dios, decía Newton, que era. El tiempo me parece un poco largo y además me parece que quieren hablar a nivel global, latinoamericano y regional, y eso me parece mucho, porque sobre esa información hay mucho. Pueden, sin necesidad de hacer el marco global y regional, que lo pueden citar de pasada como una introducción, tendrían que, y además hablan de las 4 universidades, ¿verdad? Que son parecidas, pero son distintas, ¿verdad? Entonces me parece que tienen demasiadas variables en el juego. Yo lo acotaría más, entiendo lo que quieren trabajar, pero por ejemplo yo lo acotaría más en el tiempo, en la universidad, que yo creo que probablemente lo que más les interesa a ustedes hablar es de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, o no, pero digamos, me parece muy abarcador. Y el tema me parece muy interesante. Hay en el informe del Estado de la Educación, que es parte del informe del Estado de la Nación, tiene toneladas de material sobre eso. Claro. Entonces, eso es una fuente primaria obligada, es decir, que cualquiera les va a preguntar, ¿ya revisaron el informe del Estado de la Educación? Porque eso es obligado. Y hay una cosa ahí, que ahí sí ya viene el defecto profesional mío, que es el concepto de desigualdad, pero ustedes no lo definen. ¿Desigualdad de qué? Porque existen un montón de formas de desigualdad. Desigualdad, porque ustedes están hablando de la desigualdad geográfica, sobre todo, la desigualdad campo-ciudad. Si es esa, entonces tienen que explicarla, porque también existe la desigualdad de género, la desigualdad por ingreso, la desigualdad por raza. Entonces, y eso es un tema apasionante, es muy interesante, a mí me parece, es un tema que me parece muy interesante. Y si pueden revisar este libro, que estoy seguro que está en la biblioteca también, se llama Los campos de exterminio de la desigualdad, que es de un autor sueco que se llama Goran Terborn, que tiene un nombre raro, como todos los nombres suecos. Como todos de ese lado. Como todos los que no reciben sol nunca. No, ese comentario, no. Bueno, Goran Terborn se llama, siempre cuesta pronunciar. Pero ese libro es un libro muy interesante para pensar los distintos niveles de la desigualdad y las distintas formas en las que se entrelaza la desigualdad, ¿verdad? Porque es que la desigualdad no es carecer de plata, eso es un signo de la desigualdad, ¿verdad? Un indicio de la desigualdad, pero la desigualdad es una red muy tupida de relaciones que se complementan. Entonces, eso sí me parecería que es, si quieren hablar de la desigualdad, tiene que haber en algún momento alguna definición de, bueno, ¿qué es eso de la desigualdad y de qué tipo? Bueno, eso creo que es importante. Ya, eso es todo de mi parte. De mi parte me parece que también está pues bien definidas algunas categorías, algunas partes del proyecto. Sí concuerdo con el profesor Roberto de que de que hay que delimitarlo un poco más. Podría ser espacialmente, no sé si los otros profesores están de acuerdo conmigo, tal vez limitarlo a una región, por ejemplo. Si es desigualdad geográfica, limitarlo a una región, puede ser. La otra, con respecto a la información que señalaba el profesor Diego, y como señaló también el profesor Roberto, sí se podría consultar el proyecto de Estado de la Nación, correcto. Y también yo creo que el Instituto de Estadística y Censos tiene que tener en su página, en la página web de ellos constantemente están subiendo estadísticas. No sabemos qué va a pasar en este gobierno, si las estadísticas van a desaparecer, pero hay mucho del INEC en línea. Y otra cosa que deberían acotar ustedes, que no sé si está presente en ese proyecto, es que ustedes también tienen que hablarles a sus compañeros un poco sobre lo que es también el modelo económico. Es muy importante porque el modelo económico en el cual estamos insertos en este momento y el periodo que ustedes quieren tratar
es un modelo que precisamente ha creado muchas desigualdades. Entonces, vamos a tener un modelo económico que ha empezado a quitar presupuesto en educación, presupuesto en ayudas sociales y en otras instituciones que son precisamente importantes para definir esas desigualdades. Entonces, también tienen que tratar eso un poco. Hay muchos estudios sobre la cuestión del neoliberalismo, tanto para América Latina como para Costa Rica. Entonces, tal vez por esa parte podrían también trabajarse un poco en ese aspecto. Solamente para cerrar, pretendo, ¿verdad? Y para ayudarles un poquito con el tema de la delimitación, que es sumamente importante a nivel formal en este trabajo. Y tomando también la idea de Alan, sería interesante, bueno, además de enfocarse en una universidad, ¿verdad? Sería bueno enfocarse más bien, yo diría, Alan, en 2 regiones, ¿verdad? Porque si nos enfocamos en una región, no va a haber punto de comparación. Por Sí, ejemplo, a mí se me ocurre que sería interesantísimo comparar, digamos, lo que llamamos la región central, o más o menos el Valle Central costarricense, las oportunidades, el tema de la desigualdad, etcétera, con alguna otra región más alejada, digamos. Recuerden que Costa Rica históricamente ha estado siempre partida en 2, ¿verdad? El Valle Central y el resto. Y el resto. Entonces, sería buenísimo establecer una comparación entre 2 regiones, ¿verdad? Una, yo diría que sea la región, digamos, más, lo que conocemos como más central, ¿verdad? Más próxima a los centros de población y de industrialización. Y otra región más aledaña, digamos, y así ustedes pueden comparar y ver si realmente existen desigualdades, ¿verdad? Al menos en oportunidades, etc. Esa es mi recomendación a nivel de delimitación. Y pasaríamos a otro grupo, ¿verdad? Si los estudiantes no tienen nada que preguntar, ¿verdad? Este grupo particular. Y que vayan tomando nota, ¿verdad? Todo Sí, eso. tomen nota porque todo se le olvida a uno, ¿verdad, Alan? Ya todo se le olvida a Sí, uno. profe, ya yo los apunté en el cuaderno. Muy bien, perfecto. Igual Entonces, la clase queda grabada por si quieren volver a ver las cosas. Todo. Está bien, gracias. Genial. Yo creo que tenemos tiempo para otro grupo y ya daríamos vuelta, entonces sería mi segundo grupo, que son Sherlyn Cordoncillo, Manuel Franco, Danilín Rodríguez, Eduardo Vega y María José Arguedas. Este fue un grupo que los felicito porque por correo electrónico logramos ponernos de acuerdo. Rapidito se comunicaron conmigo y conformamos el grupo. Entonces, este grupo también tiene esa característica, un grupo de ensamble holístico, vamos a llamar, ¿verdad? Entonces aquí está. Yo quisiera saber cómo les fue, si ya tienen, digamos, si ya eligieron un proyecto para darle continuidad o en qué punto están, muchachos. Les cedemos la palabra. Sí, buenos días, profe. Bueno, sobre la conformación del grupo, como usted ya dijo, nos logramos comunicar por correo y formar el grupo de WhatsApp. Esa semana nos reunimos porque como no hemos trabajado juntos anteriormente, cada uno tiene un proyecto diferente. Entonces nos reunimos para discutir el proyecto de cada uno y cada uno fue explicando a los otros compañeros qué fue lo que hicieron y todo eso. Después de eso llegamos a la decisión, digamos, de continuar el trabajo del compañero Eduardo, porque aborda un tema, además de que es un tema interesante, de hecho trata sobre un texto literario. Entonces yo creo que queda perfecto con la literatura aquí, con su cátedra. Y el tema que toca, bueno, el texto es La Metamorfosis de Franz Kafka. No sé si quizás lo conocen. Ahí Eduardo va a comenzar a compartir pantalla para que pueda ver el proyecto y también va a explicar un poco por encima qué fue lo que hicieron. También me gustaría destacar que mi trabajo específicamente fue sobre identidad y trabajo. Y este de aquí, yo creo que se puede relacionar bastante con ese tema, por los temas que toca la lectura en sí. Cabe aclarar que no lo hemos leído, por lo menos los otros compañeros que no formaron parte de esta investigación, pero sí he logrado ver un poco por encima de qué trata y los temas que aborda. Y me parece que sí se puede relacionar muy bien con
muchos temas interesantes de psicología y así, pero voy a dejar que el compañero Eduardo explique un poco mejor la investigación. Bueno, buenos días, Perdón, háganlo un poquito más grande, porfa. Sigo yo de necio, por ok, favor. chance. Ahí estaría bien. No se te está escuchando, tienes el micrófono apagado. Perdón, lo apagué un momento. ¿Faltan 2 integrantes o es que no han activado cámara? Vamos a ver, bueno, María nos dijo que Bueno, tenía aquí está, problemas con la luz, entonces... aquí está Sherilyn. Faltaría un estudiante entonces. Ok, muy bien, adelante. Sí, bueno, el tema, como dijo el compañero, es Metamorfosis de Frank Kafka, que es un libro, y de ahí el punto, el objetivo es hablar sobre la deshumanización en el texto, ¿verdad? Bueno, aquí como ven, este es el problema, la deshumanización de en la metamorfosis de Frank Kafka, y lo que intentamos es como compararlo con la vida real, ¿verdad? Que a veces en trabajos es muy duro, se ve mucho la explotación en diferentes trabajos, en donde personas terminan psicológicamente dañadas o con problemas de ese tipo. Aquí están los problemas específicos que son, porque Gregorio, que es como el personaje principal, se vuelve víctima de la deshumanización, que bueno, no sé si han leído el texto, es una persona que tiene que mantener a toda la familia y, y ya debido al cansancio y todo, no puede seguir con eso y termina convirtiéndose en un escarabajo, por así decirlo. Eh, el objetivo general sería cómo se ve representada la deshumanización en el texto de la metamorfosis, y esos serían los objetivos específicos, que serían analizar los factores que propician la deshumanización, comparar la problemática de la metamorfosis en la realidad de la sociedad actual y definir la importancia de la sensibilidad social en el mundo de la búsqueda de una buena calidad de vida. Bueno, como le dije, es como intentar relacionar el texto con una vida cotidiana y lo que ha pasado en la vida real con muchas personas que se ven ya, como les digo, absorbidas por un trabajo que los llena de cansancio. No sé si mi compañero tiene algunas palabras. Sí, de igual manera cabe destacar que aquí se puede ver algo sobre capítulos, pero pues es necesario aclarar que esa parte de capítulos va conectada directamente al marco teórico. No se trata como tal de un desarrollo, es más como una estructura que al parecer el profesor o la profesora les pidió en su momento. Entonces creo que por ese lado estaríamos completos, eso sería más o menos el tema que vamos a continuar. También me gustaría destacar que he podido ver un poco por encima, la lectura se ve bastante interesante, tenemos la tarea de los otros compañeros de leerla. Me gustaría destacar que precisamente por el tema del trabajo y lo que mencioné anteriormente sobre mi investigación, creo que podemos abordar muchas cosas sobre explotación. De hecho, en el texto, su familia empieza a como a despreciarlo, porque ya no puede aportar nada, porque no puede trabajar. Entonces yo creo que ahí hay cosas muy interesantes que abordar, pero eso sería todo. ¿Puedo empezar yo? Adelante. Sí, claro. La pregunta, bueno, yo creo que eso está en la mente de los otros dos profesores, es precisamente o concretamente en qué, vamos a ver, en qué problemas o cómo van a aterrizar precisamente los problemas de deshumanización que ustedes están viendo en el texto a, por así decirlo, problemas concretos relacionados con el presente, por ejemplo. Se van a referir únicamente por así decirlo, al mundo del trabajo, deshumanización en el mundo del trabajo
¿O tienen pensadas alguna otra categoría para aterrizarlo? Ok, sí, bueno, por ahora lo que tenemos pensado, no hemos tenido tiempo como de analizarlo bien, sí sería un poco como un énfasis más que todo en el trabajo y también como en la vida rutinaria, digamos en el mundo moderno, en la vida rutinaria ahora cómo eso oprime a las personas, digamos. Ese sería como el tema principal, pero de ahí sale la rama del trabajo y demás, que sería como una de Sí, las cosas más importantes. y bueno, como dijo el compañero, una de las cosas que se ve en el texto es que la familia en realidad nunca trabajó y se mantenía completamente de él, y cuando él ya no puede trabajar, lo que hace es despreciarlo y o sea, hasta la misma familia lo ve como un objeto, por así decirlo. Y también se podría hablar sobre la influencia que tiene la familia en que estas cosas pasen. Sí, es que como dice el compañero, que hay muchas cosas interesantes que se pueden tratar del tema, entonces sí, lo que necesitamos es que concreten las que van a trabajar, que las delimiten de una vez las que van a trabajar, que no se queden, por así decirlo, en el aire. ¿Ya terminaste, Alan? Sí, sí. Sí, yo con el trabajo me parece muy interesante. El texto es un clásico, les va a gustar mucho. Yo sí también reforzar lo que dijo Alan, hay varios aspectos que ustedes podrían tratar, tienen que delimitar cuál es el que van a utilizar. Ahí hay me preocupa el concepto este que usan, que es deshumanización, porque obviamente el profe de filosofía les va a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es deshumanización? Y ahí primero tienen que explicar qué es un ser humano para luego deshumanizarse. Entonces, a mí yo les recomendaría, hay un concepto que pueden revisar y que es muy útil, que es un concepto que se llama alienación. Lo pueden buscar en cualquier diccionario de filosofía, en la biblioteca hay diccionarios de filosofía, en el liberado de internet está el diccionario ACAL de filosofía, y esa novela se considera una de las grandes representaciones estéticas de la reflexión sobre el tema de la alienación humana, ¿verdad? Hay un libro de Eric Fromm, todo eso está en biblioteca, que se llama Marx y su concepto del hombre, que les puede servir también, que tiene que ver con este mismo problema. Y también en un diccionario de filosofía podrían buscar este término, que es existencialismo, que es una corriente filosófica que reflexiona. Hay dos corrientes filosóficas que reflexionan mucho desde puntos de vista distintos sobre el tema de la alienación. Una es Marx, ¿verdad? Que habla sobre el mundo del trabajo, de hecho. Y otra, en un sentido más metafísico, el existencialismo, que ahí está, bueno, hay mucha gente, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, ¿verdad? Entonces yo le recomendaría que buscaran eso, porque sí creo que Alan tiene razón, que hay que acotarlo, y luego hay una cosa como filosófica que está en medio, que es esa cosa de la deshumanización, que significa eso, ¿verdad? Y ya, eso sería mi aporte. Bueno, ¿con quién trabajaron, chicos? Bueno, ¿este trabajo es heredado de quién? ¿De cuál de los estudiantes? Mío, profe, de Eduardo. Eduardo, con quién trabajó Eduardo? ¿Con cuál Nosotros profe? trabajamos con se me olvidó el nombre, Stanley, es del occidente. Ah, con Stanley, ajá. Ah, pero él es de filosofía, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo empiezo? Bueno, es una obra literaria, evidentemente, entonces, bueno, me llama la atención la perspectiva, digamos, de Roberto, ¿verdad? Prácticamente les construyó el marco teórico y ojalá que hayan puesto atención y que hayan tomado nota, ¿verdad? Porque prácticamente les construyó el marco teórico desde una perspectiva filosófica, que es muy válido
dentro de los estudios literarios. O sea, cuando hacemos un análisis literario de un texto, en este caso una novela, es una novelita corta, ¿verdad? O un cuento largo, como lo quieran ver. Este tipo de fundamentos teóricos son sumamente valiosos, ¿verdad? Y esto, empiecen por ahí, ¿verdad? Definir, ¿verdad? Conceptualizar, recuerden que no es lo mismo definir que conceptualizar. Conceptualizar el término de humano, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué entendemos por ser humano? Hay que operacionalizar ese concepto, y el concepto estrella de ustedes es el que ya mencionó Roberto, que es el de la deshumanización, ¿verdad? No voy a hablar de eso porque ya eso quedó más que claro. Ahora, cuando hablamos de un texto literario, ¿verdad? Pensemos en este caso en la Metamorfosis, que es un texto clásico de lectura obligatoria. De hecho, este texto se leía en las universidades públicas hace algunos años. Lo que pasa es que como es un texto foráneo, ¿verdad? Que no pertenece a un escritor latinoamericano, creo que eso fue una de las razones de por qué no se volvió a leer. Por lo mismo no se volvió a leer en 1984, por ejemplo, de George Orwell, que es un textazo, ¿verdad? Que debería ser obligatorio para cualquier persona que pueda leer, ¿verdad? Incluso hasta para los que no, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos un estudio de una obra literaria, generalmente tenemos como dos posibilidades, dos grandes ventanas. Una es analizar el texto tal cual, o sea, el texto que ustedes tienen ahí enfrente, sin hablar nada de algo externo al texto, ¿verdad? O sea, un análisis, cuando hablamos de análisis literario, por lo general hablamos del texto principalmente y un poquito de la cuestión histórica del contexto del cual surge ese texto, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Pero ustedes lo que plantean es el texto, ¿verdad? Analizar elementos del texto, y me voy al objetivo específico número 2, ¿verdad? Ahí donde ustedes están saliendo de la obra literaria y ustedes dicen que van a comparar la problemática de la metamorfosis, que en este caso se refieren a la deshumanización, ¿verdad? Con la realidad en la sociedad actual, ¿verdad? Entonces, ese detalle de la realidad de la sociedad actual es lo que me preocupa un poco, ¿verdad? O sea, primero que nada, ¿cuál es la sociedad actual? De dónde estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál es la sociedad actual? ¿Qué características tiene? ¿Qué entienden ustedes por realidad actual? ¿Cómo van a definir esa realidad actual? Porque, ojo, muchachos, ojo, para comparar dos elementos hay que tenerlos bien claros, ¿verdad? Si ya tenemos claro el fenómeno de la deshumanización en el texto, ¿verdad? A partir de un poco de lo que explicó Roberto, tenemos que tener claro también ¿qué es la realidad actual? Yo sé que ustedes me pueden decir, hey, profe, la realidad actual es la realidad actual, pero ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes por realidad actual? Creo que esa es la parte que les puede costar un poquitillo más, ¿verdad? Ahora, yo les daría un consejo, El verbo comparar, repito, nos remite a esta idea de comparar este lapicero con este marcador. Entonces yo puedo decir, este lapicero tiene partes azules y transparentes, y este marcador tiene partes amarillo neón y negras. Yo las puedo ver y las puedo comparar. Pero ¿cómo van a comparar ustedes dos elementos, digamos, que uno sí lo tienen muy claro, ¿verdad? El de la deshumanización. Lo van a tener muy claro. Pero la realidad en la sociedad actual, ese es el que me preocupa, que se les escape así, como cuando uno toma agua con las manos, ¿verdad? Que se le escapa entre los dedos. Ese es el problema con eso. ¿Qué es la realidad actual? Entonces, quizás, ¿verdad? Podamos suavizar un poquito eso con un cambio en el verbo. Tal vez podríamos decir relacionar, ¿verdad? En lugar de comparar. Igual, aún así mantengo la misma duda, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por realidad actual? Quizás los profes puedan ayudarnos un poquito con eso, ¿verdad? ¿Cómo plasmar eso? ¿Cómo decir eso? Sí, ¿cómo plasmar eso, ese elemento que ustedes mencionan ahí? Por lo demás, veo solamente como detalles de enunciación, ¿verdad? Pero me parece que está bien, me alegra que tomen un texto como este, porque es impresionante todo lo que puede aportarnos como seres humanos la lectura de un texto como este. Así que, por lo demás lo podemos ir puliendo, lo vamos a ir puliendo. Pero sí me quedo con esa duda, y tal vez incluso los profes pueden ayudarnos un poquito con eso, ¿verdad? No sé si me entienden cuál es la duda que tengo.
Sí, yo por eso le recomendaba esta lectura de Bertel Ollman, y pueden también, a propósito de eso, hay otro texto, uno de George Novak, que se llama, no me acuerdo, Teoría Marxista de la Alienación, creo. Porque ahí él un poco toma esta idea de, bueno, ¿qué significa eso de la sociedad actual? Porque tal vez no es la sociedad actual, sino que es algo más específico de la sociedad actual, ¿verdad? Qué sé yo, la sociabilidad humana en la sociedad actual, ¿verdad? O nuestras costumbres, o no sé. Ahí tendrían que ver ustedes con preciso, o la familia, porque creo que Eduardo habló sobre la familia en específico, ¿verdad? Entonces puede ser la familia en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Y eso es lo que creo que podría aportar yo. Hay un mosquito que me estaba martirizando aquí. Seguro ese mosquito es como la reencarnación del escarabajo, de la cucaracha de Gregorio que anda por ahí. Sí, pero más agresivo que Gregorio. Sí. Sí, esa parte, eso les puede ayudar. Tal vez pueden minimizar o suavizar el problema si se enfocan en un aspecto de la sociedad. O sea, porque hablar de una sociedad es tan amplio, pero tan amplio, es un universo, ¿verdad? Podrían hablar de un aspecto, podría ser la familia, o podría ser el trabajo, digamos, la manera en que vivimos el trabajo actualmente, ¿verdad? Las cargas laborales, cuántas horas se trabaja, por ejemplo, o sea, el efecto del trabajo. O sea, buscar como un aspecto de ese mundo que llamamos realidad actual, buscar un aspecto y ese aspecto compararlo o relacionarlo con la problemática de la deshumanización en la novela. Creo que por ahí podrían limitarlo un poquito y eso les ayudaría muchísimo. Vale, perfecto. Entonces, muchas gracias, profe. Vamos a ver qué podemos hacer para concretar un poco más el tema. Un poquito lo que les falta. Yo no sé si Alan ya participó, se me olvidó. No, sí, lo mismo que decía usted, profesor Diego, es concretar un poco cómo lo quieren relacionar con lo actual. Porque como dice usted, sí, hay gran cantidad de problemas que se pueden tratar, no solamente, como dice el compañero, lo del trabajo, las rutinas, no sé, hasta la misma cuestión del consumo, de cómo la gente trabaja precisamente para adquirir cuestiones materiales, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos temas se pueden tratar, pero sí concretar o precisar mejor qué área quieren trabajar para que se centren precisamente en eso. Muy bien, gracias, Alan. Chicos, y no sé si ya les pregunté, ¿saben algo de la compañera que no está, de María José Arguedas? Sí, ella nos dijo que estaba teniendo problemas con la luz, entonces... Ok, muy bien, perfecto. Gracias, chicos. Si quieren ya pueden retirar el documento y muchas gracias. Muy bien, me gusta el tema. Voy a tener que repasar esa novela. ¿Tiramos uno más? No sé, por mí no hay problema. Contrarreloj. Faltan 2 y faltan 10. Entonces, ¿Tiramos no sé. 5 o qué hacemos? Yo creo que no nos va a dar chance y a ellos hay que darles receso porque ya tienen clases de algo, ¿verdad? Siguen con... Sí. Con Alan. Sí. Nos quedan esos dos grupos. Propongo que quizás a veces las charlas de la biblioteca no ocupan toda la clase. Generalmente las charlas de la biblioteca ellos las planean para 1 hora, 1:10. Entonces retomamos la otra clase. De hecho, yo le puedo escribir a la chica de la biblioteca que lo prepare para 1 hora y que nos deje 1 hora para trabajar. Y retomamos los grupos que hacen falta. Genial. De mi parte, pues me parece genial esta mecánica. Yo me caso con esta mecánica. Es buenísimo porque si todos los grupos están atentos, aprenden de las correcciones que se le hacen al otro grupo. Entonces uno dice, mira, a este grupo le corrigieron eso, vamos nosotros, ataquemos eso para que los profes no nos tiren tan duro. Entonces, esta socialización, esta mecánica a mí me parece muy productiva para todos y para los profes también. Yo aprendo mucho también de este par de luminarias, Roberto y Alan. ¿Quién no aprende de este par de monstruos? Así que yo feliz, yo encantado. De mi parte eso sería y no sé si los profes quieren agregar algo.
No, yo creo que hagámosle receso y ya que vayan con Alan. Y la otra clase, primero hacemos la clase en la biblioteca y los dos grupos que nos hacen falta, que son uno mío y uno de Alan, Fabiola, Felipe, Nicole, Karina, Jaine, no sé si lo estoy pronunciando bien, y Marcos, Fernanda, Jordan, John y María Paula presentarían la otra semana en este mismo formato, ¿verdad? Y bueno, estamos entonces. Voy a parar la grabación aquí.